Buenos días, el día de hoy les estaremos hablando sobre el dióxido de titanio con mi compañera Laura Pumarejo y mi persona Catherine Pérez, de la Universidad Popular del Cesar, de la Facultad de Ciencias de la Salud, del programa de instrumentación quirúrgica, materia química general del año 2025. En el día de hoy en este video les estaremos haciendo una breve introducción de lo que viene siendo este compuesto. Hablaremos de su fórmula química, sus propiedades físicas, las propiedades químicas, el origen y la aparición, la utilidad en la medicina, el comportamiento farmacocinésimo en el cuerpo y sus efectos adversos. El dióxido de titanio químicamente es representado como TiO2. Es un compuesto inorgánico ampliamente utilizado en la industria, la medicina y los productos de consumo. Se encuentra de forma natural en minerales como el rutilio, natanasa y la broquita, y destaca por su estabilidad química, color blanco intenso y su capacidad para relajar y dispensar la luz. Debido a estas propiedades, el TiO2, dióxido de titanio, es uno de los pigmentos más importantes del mundo y un material clave en protectores solares, pinturas, plásticos e incluso aplicaciones médicas. Bueno, ahora les estaré dando un pequeño abrebocas sobre lo que sería el punto número 2 de nuestra diapositiva, el cual habla de la fórmula química. A pesar de estar dándoles este pequeño abrebocas, yo les estaré explicando más a fondo lo que sería la estructura y todo lo relacionado a la fórmula química. Bueno, la fórmula química es la fórmula química es la forma en que representamos un compuesto usando símbolos de los elementos y números. Esta representación nos indica exactamente qué elementos la conforman, es decir, qué elementos conforman la fórmula química y también su proporción y en algunos casos hasta qué tipo de enlaces o estado de oxidación tiene cada átomo. Por ejemplo, cuando vemos la fórmula del dióxido de titanio, TiO2, podemos entender que está compuesta por un átomo de titanio y por dos átomos de oxígeno, lo que nos indica que gracias a la fórmula química podemos conocer la composición básica del material sin necesidad de verlo físicamente, lo cual es fundamental para identificar sustancias y predecir su comportamiento. Bueno, la fórmula química del dióxido de titanio es TiO2. Esta fórmula indica que el compuesto está formado por un átomo de titanio y dos átomos de oxígeno. El titanio es un metal perteneciente al grupo 4 de la tabla periódica. En conjunto, la fórmula del dióxido de titanio nos muestra un compuesto iónico con carga positiva +4 y el oxígeno tiene carga negativa -2, lo que permite que el compuesto sea eléctricamente neutro por esta relación. Por eso, la relación estequiométrica es exactamente 1 = 2, dando lugar al dióxido de titanio. Continuamos con el abrebocas de las propiedades físicas y las propiedades químicas. Empezaremos con las propiedades físicas. Las propiedades físicas son todas aquellas características que podemos observar, medir o describir sin modificar la composición química de la sustancia. Estas incluyen aspectos como el color, el olor, la densidad, el punto de fusión, la dureza, la forma cristalina y la solubilidad. Un ejemplo sería el dióxido de titanio es blanco, es un sólido, es inodoro y tiene un punto de fusión muy alto. Estas propiedades son muy importantes porque nos ayudan a identificar un material y a determinar cómo se manipula, almacena y en qué aplicaciones puede utilizarse. Las propiedades químicas describen cómo una sustancia se comporta cuando interactúa con otras, cuando cambia su composición química durante una reacción. Estas propiedades incluyen su capacidad para oxidarse o reducirse, su comportamiento como ácido-base, su estabilidad frente a reactivos y su tendencia a formar nuevos compuestos. En el caso del dióxido de titanio se destaca por su estabilidad, su carácter anfótero y su capacidad para actuar como fotocalizador. Conocer las propiedades químicas
permite prever cómo reacciona una sustancia y qué medidas de seguridad se deben tomar al momento de utilizarlas. En las propiedades físicas estaremos viendo el estado físico y apariencia. Es un sólido cristalino y tiene un color blanco intenso, lo que lo convierte en uno de los pigmentos blancos más importantes del mundo. Es inoloro e insípido. Presenta una densidad elevada entre 3,9 y 4,2 gramos sobre mililitros, dependiendo de su forma cristalina, rutilio, atanasa o broquita. Posee un punto de fusión muy alto, aproximadamente entre 1843 grados Celsius, lo que refleja su elevada estabilidad térmica. Su punto de ebullición es alrededor de 2972 grados Celsius, lo que confirma que es un material altamente resistente al calor. Es insoluble en agua. La mayoría de los solventes orgánicos solo pueden disolverse bajo condiciones químicas muy fuertes. Por ejemplo, con ácido fulhídrico tiene un índice de refracción muy alto, incluso mayor que el del diamante, lo que le da un brillo excepcional y gran capacidad para dispensar la luz. Existen tres formas especiales en las que se presenta el dióxido de titanio: el rutilio, la más estable y densa; la atanasa, más reactiva y fotocalíptica; y la broquita, la menos común. Primero tenemos la estabilidad química. Es un óxido inorgánico altamente estable. El dióxido de titanio es un compuesto muy resistente porque el titanio está en su máximo estado de oxidación. Esto significa que no se oxida y es difícil que reaccione con otros agentes. El dióxido de titanio puede comportarse tanto como ácido como base dependiendo del medio. Con bases fuertes, comportamiento ácido. El dióxido de titanio es hidróxido de sodio, reacciona para formar titano de sodio y agua. Con ácidos fuertes, comportamiento básico. Con ácido fulhídrico, dióxido de titanio más 4 moles de ácido fulhídrico reaccionan para formar tetrafluoruro de titanio y 2 moléculas de agua. Esta versatilidad lo clasifica como un óxido anfótero. Insolubilidad química. El dióxido de titanio es insoluble en agua, insoluble en solventes orgánicos, insoluble en ácidos comunes, ácido nítrico, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico diluido. Solo se disuelve con ácidos extremadamente fuertes como HF o bajo condiciones de alta temperatura y presión. Alta resistencia a la corrosión, no se descompone fácilmente ni reacciona con sustancias corrosivas. Por eso se usa en aplicaciones donde se requiere durabilidad química. Fotocálisis, reacciones con luz. Cuando se expone a la luz ultravioleta, el dióxido de titanio genera radicales libres, electrones y huecos. Esto puede oxidar compuestos orgánicos, destruir bacterias y degradar contaminantes. Es una propiedad clave en purificadores de aire y agua, pinturas autolimpiantes, recubrimientos antibacterianos, reducción a altas temperaturas, aunque se oxida más si puede reducirse en presencia de carbono e hidrógeno. Ejemplo, la reducción. Dióxido de titanio más carbono reacciona para formar monóxido de titanio y monóxido de carbono. Bueno, continuamos con origen y aparición. Este apartado nos describe dónde se encuentra la sustancia en la naturaleza, cómo se forma y cuándo fue descubierta por los seres humanos. Incluye la presencia de minerales, su progreso geológico, la formación y la historia de su reconocimiento científico. También abarca cuándo comenzó su uso industrial y comercial. Esta información nos ayuda a entender por qué el compuesto es abundante, cómo se obtiene y cuál ha sido su importancia a lo largo del tiempo. Ahora les daremos les haremos una breve línea del tiempo sobre el origen y la aparición del dióxido de titanio. Como primer origen se da en la formación natural en épocas geológicas. El dióxido de titanio se forma de manera natural en la corteza terrestre durante los procesos ígneos y metamorfósicos.
Se encuentra en minerales como el rutilio, atanasa y la broquita. Esto ocurrió hace millones de años antes de que el ser humano lo descubriera. El segundo acontecimiento es en 1791, donde se da el descubrimiento del titanio. El geólogo inglés William Gregor descubre el mineral negro llamado ilmenita. Reconoce que contiene un nuevo elemento químico que más tarde se llamará titanio. En 1795 se da el aislamiento del elemento. El químico alemán Martin aísla al titanio puro y se le da el nombre de titanio en honor a los titanes de la mitología griega. Como cuarto proceso o origen, el principio del siglo XX, es decir, de 1910 a 1920, se da la producción industrial, donde comienza la producción industrial del dióxido de titanio como pigmento blanco, reemplazando el tóxico blanco del plomo. Se desarrollan los procesos del sulfato y del cloruro para obtener dióxido de titanio puro a gran escala. Como quinto origen, en la década de 1930 a 1950 se da la expansión del uso. El dióxido de titanio se convierte en el pigmento blanco más importante del mundo y se utiliza en pinturas, plástico, papel y cosméticos por su brillo y estabilidad química. En la década de 1970 se da la fotocalipsis y las aplicaciones avanzadas. Se descubre la capacidad fotocalíptica, especialmente en la forma tanasa. Esto impulsa su uso en purificación de aire, agua y superficies autolimpiantes. Continuamos con utilidad en la medicina. Se refiere a todas las aplicaciones que tiene el compuesto dentro del campo médico. Esto incluye su uso en implantes, dispositivos, medicamentos, protectores solares o tratamientos especializados. Lo que indica que es útil en la salud humana, que ofrece ventajas y en qué área se aplica. Bueno, ahora les estaremos hablando de la utilidad del dióxido de titanio en la medicina. El dióxido de titanio es un compuesto biocompatible y estable, químicamente inerte, lo que lo hace muy útil en distintas aplicaciones médicas, como el recubrimiento de implantes médicos. En este se utiliza para implantes dentales, prótesis articulares y tornillos óseos. Favorece a la osteointegración, es decir, a la unión del hueso al implante. Además es resistente a la corrosión, lo que garantiza durabilidad en el cuerpo. Segundo, material en dispositivos médicos. Forma parte de válvulas, catéteres y otros dispositivos médicos debido a su resistencia y estabilidad química. Tercero, es en protección solar. Uso en protección solar. Se emplea en protectores solares y cremas dermatológicas. Actúa como bloqueador físico de rayos ultravioletas, protegiendo la piel y evitando daños celulares y cáncer de piel. Cuarto, nanopartículas en medicina. Investigadas para la liberación controlada de medicamentos, tratamientos de fototerapia contra el cáncer y sensores biomédicos. Su seguridad depende del tamaño de la partícula, por lo que se usa con precaución. En la farmacéutica, lo usamos comprimidos y en cápsulas. Se utiliza como agente opacificante y en recubrimiento de tabletas y cápsulas. Protege los medicamentos de la luz, mejorando su presentación y facilitando así la deglución. En resumen, el dióxido de titanio se usa en la medicina por su biocompatibilidad, estabilidad y capacidad de proteger tanto al cuerpo como a los medicamentos, estando presente en implantes, dispositivos médicos, protectores solares y fármacos recubiertos. Bueno, continuamos con el abreboca de comportamiento farmacocinético. Describe cómo el cuerpo procesa una sustancia, incluye su absorción, distribución en tejidos, posibles transformaciones químicas y la manera en la que el organismo la elimina. Y además de esto es fundamental para saber si una sustancia se acumula o si representa un riesgo para la salud humana.
Ahora les estaremos hablando sobre el comportamiento farmacocinético en el cuerpo. El comportamiento farmacocinético se describe como cómo el cuerpo maneja una sustancia, es decir, cómo entra, se distribuye y se transforma a que se elimine. Como primero tenemos la absorción. La absorción por vía cutánea, o sea, la piel. Prácticamente no se absorbe, permanece en la superficie. Por vía inhalatoria, los pulmones o la ingestión, alimentos o medicamentos, una pequeña fracción puede entrar al organismo, especialmente si se trata de nanopartículas. Por distribución, debido a su baja absorción, no se distribuye. Significa que el cuerpo, cuando se aplica en la piel, se ingiere o se inhala en forma de nanopartículas y puede acumularse mínimamente en el intestino, hígado o vaso. En el metabolismo, el dióxido de titanio no se metaboliza, permanece químicamente inalterado, no se transforma en otros compuestos dentro del organismo. Excreción. Se elimina principalmente por vías mecánicas, no metabólicas, lavado de la piel, descamación natural como las heces, para la fracción ingerida que no se absorbe. Tenemos la inhalación, que se inhala de forma de polvo fino, y la absorción, que podría ser de la manera del sistema digestivo. El dióxido de titanio prácticamente no se absorbe por la piel, no se distribuye ni se metaboliza y se elimina principalmente de forma externa. Cuando se ingiere o inhala en nanopartículas, puede acumularse mínimamente, pero su toxicidad depende de la vía y la cantidad. Continuamos con el pasaboca de efectos adversos. Los efectos adversos son los efectos negativos que una sustancia puede causar cuando entra al cuerpo humano. Esto incluye irritaciones, inflamación, toxicidad o riesgos a largo plazo, dependiendo de la vía de exposición y el tiempo de exposición. Bueno, tenemos los efectos adversos que se pueden ocurrir por inhalación, como sería la irritación respiratoria y la inflamación pulmonar crónica. Esto ocurre cuando se respira polvo fino o monopartículas de dióxido de titanio, normalmente en entornos industriales. Esto también ocurre cuando parte de las partículas llegan a los pulmones y se depositan en los alvéolos. Esto puede causar irritación respiratoria, inflamación crónica, acumulación de partículas, aumentando así el riesgo del daño pulmonar si la exposición es prolongada. También lo tenemos por ingestión, que ocurre cuando ingerimos alimentos o medicamentos que contienen dióxido de titanio y monopartículas. La mayoría no se absorbe y pasa por el intestino directamente. Una pequeña fracción podría acumularse en el intestino, hígado o vaso, y estudios sugieren posibles alteraciones leves en la microbiota intestinal o inflamación leve en modelos animales. Actualmente, la evidencia en humanos indica baja toxicidad por ingesta normal, por eso se estudia el efecto de monopartículas. En resumen, en la inhalación las partículas pueden llegar a los pulmones y causar irritación e inflamación. Y en la ingestión mayormente no se absorben y pasa por el intestino una mínima acumulación posible. Y en la piel prácticamente no se absorbe, así que no tiene efectos internos. En conclusión, Tenemos que el dióxido de titanio es un compuesto inorgánico altamente estable y químicamente inherente y biocompatible, lo que lo hace muy útil en la medicina, la industria y la cosmética. En medicina se emplean implantes, dispositivos médicos y protectores solares, y también en recubrimiento de medicamentos debido a su seguridad y resistencia. su comportamiento farmacocinético demuestra que prácticamente no se absorbe por la piel y se elimina principalmente de manera externa. Los efectos adversos dependen de la vía de entrada, son mínimos por la piel y por la ingestión normal, pero la inhalación prolongada de polvo fino o nanopartículas puede causar irritación pulmonar, inflamación y riesgo potencial a largo plazo. En resumen, el dióxido de titanio es seguro, versátil cuando se utiliza correctamente, aunque requiere precaución en ambientes industriales donde se manipulan partículas finas.
Muchas gracias por ver este video, espero haya sido de su total agrado, espero también hayan entendido todo lo relacionado al dióxido de titanio. Gracias.